A principios de 1970, la Concentración Nacional Universitaria, también conocida como CNU, fue creada como organización universitaria política liderada por Carlos Di Sandro, un profesor del Colegio Nacional de La Plata. Pero la fachada de organización política en realidad escondía una fuerza parapolicial que funcionó entre 1971 y 1975. El primer jefe del grupo de tareas fue Patricio Fernández Rivero. Patricio Fernández Rivero había sido custodio del sindicalista José Ignacio Rucci. A Rivero lo sucedió Carlos el Indio Castillo, quien hoy está siendo juzgado junto a Juan José Pipi Pomares en los tribunales federales de La Plata. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Negra, Episodios Criminales, un programa de investigación periodística sobre los casos más resonantes de la ciudad de La Plata. Todo delito en la justicia tiene dos partes fundamentales. Una es la instrucción, que deriva en un juicio oral, que es la segunda parte. Pero no todo empieza y termina allí, porque todo delito también encierra una compleja trama social, donde entran en juego quiénes son los responsables, cuál es el rol de las instituciones públicas y privadas, y quiénes son, en definitiva, los victimarios y las víctimas. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bueno, y hoy nos vamos a centrar en un caso de una organización que operó a fines de la década del 60 y mediados de la década del 70. Estamos hablando de la Concentración Nacional Universitaria, mucho más conocida como la CNU, que operó mucho en la ciudad de La Plata, también en Mar del Plata y en Bahía Blanca, secuestrando, asesinando y torturando a muchos de los militantes de las organizaciones de izquierda, del peronismo y de izquierda por fuera del peronismo, que fueron como el blanco que tuvo este grupo que, como decíamos y escuchábamos en la apertura, tenía una cierta bandería política o retóricamente hablaba de una bandería política, pero detrás, en realidad, operaba como una banda parapolicial con zonas liberadas, armamento muy pesado y secuestros y torturas. Un esquema que luego se repetiría y se profundizaría en la dictadura cívico-militar. Bien, estamos hablando del primer caso de lesa humanidad que tenemos en Ciudad Negra. ¿Por qué? Porque hay un juicio que está en su parte final que justamente está juzgando a la CNU, ¿no?, a la Concentración Nacional Universitaria, como principal responsable antes y durante el terrorismo de Estado, es decir, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y durante y después del golpe, por todas estas acciones que describías vos, ¿no?, las acciones criminales de esta banda parapolicial que se organizó como tal, ¿no? Una banda que, como decías vos, Laureano, surge ahí en esa época de mucha efervescencia política. Hay que ponernos un poco en contexto, la lucha armada, todo lo que ya más o menos conocemos de los 70, y hay una gran interna en el peronismo, ¿no? Una gran interna del peronismo antes incluso de que vuelva Perón del exilio, digamos, en donde hay facciones tanto de izquierda como de derecha que se disputan el sentido y la representación. Bueno, la CNU fue claramente una organización que surge ideológicamente con distintas ascripciones, ¿no? Con ascripciones católicas, con ascripciones hasta incluso de una cierta sabiduría occidental de los orígenes greco-latinos, ¿no?, como decía Carlos Di Sandro, este profesor del Colegio Nacional, que fue uno de sus ideólogos, pero que empieza a tener fuertemente una gran disputa en relación al peronismo y sobre todo al ala de la derecha del peronismo, digamos, y esto es importante tener en cuenta porque hay una cuestión ideológica, pero también hay una cuestión, digamos, parapolicial y paraestatal, porque empieza
la CNU a funcionar como tal como sabemos la AAA, ¿no? Que es como el ejemplo a nivel nacional más representativo de una banda parapolicial, empieza a operar antes del golpe militar, es decir, a mediados de los 70, con el secuestro, la extorsión, el robo y el homicidio de militantes políticos. Sus ideólogos, como decías, sí, los Juan, mentores. Los mentores eran Carlos Di Sandro, un profesor universitario del Colegio Nacional de La Plata, uno de los más clásicos, uno de los más tradicionales de la ciudad, que era un profesor de literatura, que era latinista, que hablaba de las raíces grecorromanas y tenía toda una explicación teórica de por qué, digamos, había que apoyar al nacionalismo, el nacionalismo entendido muy católico y muy rancio, derecha, ¿no? Un nacionalismo que muchas veces nosotros emparentamos a un fascismo, a una manifestación fascista, digamos, ¿no? Y Carlos Di Sandro, en este contexto, generaba reuniones con algunos otros actores muy importantes de la ciudad, como Monseñor Plaza en ese momento, que también tenía reuniones con Di Sandro, y con el otro ideólogo, con el otro mentor, que era Néstor Veroch, que era un profesor, en este caso del colegio Albert Thomas de La Plata, que también fogoneaba, digamos, y bajaba línea a jóvenes que en ese momento, en un principio, adherían a una idea política. Compuesta por el ala más reaccionaria de la derecha peronista, la CNU tuvo estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado, como su relación con el ejército y la policía bonaerense. Así, la CNU actuó como una banda criminal parapolicial que robó, secuestró y asesinó a militantes políticos, como los que ocurrió en el camino a Punta Lara. Lo que hay que entender como contexto son los 4 decretos del gobierno de Isabel Martínez de Perón en 1975, que permitió a las Fuerzas Armadas neutralizar y aniquilar a la subversión. Bajo esos 4 decretos, la CNU como grupo parapolicial, al igual que ocurrió como la AAA o como el Comando Libertadores de América en Córdoba, tuvo sus primeras experiencias represivas antes de la dictadura militar de 1976. El bautismo de fuego, la primera acción armada de la Concentración Nacional Universitaria, no fue en la ciudad de La Plata, sino en Mar del Plata, cuando un grupo de personas que pertenecían a esta organización irrumpieron una asamblea de la Facultad de Arquitectura, ya utilizando armas de fuego. Hubo un enfrentamiento y en ese momento es asesinada la estudiante Silvia Filler. Esto fue en diciembre de 1971 y fue el primero de los crímenes que cometió la CNU, que luego, bueno, continuó con una seguidilla muy importante. En La Plata, para hablar de la dimensión, para hablar de la magnitud que tuvo en La Plata esta organización, estamos hablando más o menos de unos 40 integrantes, ¿no? Y de un total de 100 integrantes en todas, digamos, sus sedes, podríamos llamarlo, en todas sus expresiones. Hablábamos de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca sobre todo. Estamos hablando de 100 hombres que participaron y había una composición distinta, ¿no? Estaban los ideólogos que pertenecían a una élite universitaria con un nivel de instrucción alto y, como contábamos, eran profesores universitarios, pero tenían la mano de obra, tenían el grupo de choque que se componía de hombres mucho más rústicos, mucho más rudimentarios y que iban al frente, ¿no? Como se solía decir, que eran la mano de obra para cometer los asesinatos, los aprietes y todo lo que cometían, digamos, los crímenes que han perpetrado. Exactamente. Cuando hablamos de una banda parapolicial o paraestatal, estamos hablando de una composición mixta, ¿no? O sea, recién lo que decías vos, Laureano, que hay distintos roles y funciones y que esta mano ejecutora no es solamente entendida como aquel que va y ejecuta, digamos, el crimen o el secuestro bajo una orden, sino que tienen una relación, componen un lazo, en este caso con la fuerza de seguridad.
Es decir, el Indio Castillo, el Pipi Pomares, que son los dos que llegaron a juicio, pero aquí hay una lista bastante extensa, digamos, como por ejemplo Ricardo Calvo, como por ejemplo el Chino Causa, como por ejemplo Alfredo Ricardo Lozano Boxer, como Roberto Antonio Storni y muchos otros más, componían, digamos, este brazo ejecutor, ¿no?, de quienes llevaban a cabo las acciones, pero tenían un lazo muy personal con las fuerzas de seguridad, es decir, con la policía bonaerense y con el ejército fundamentalmente. Tengamos en cuenta también que eran blancos muy específicos, digamos, no era cualquier persona, cualquier militante, sino que eran militantes políticos que comulgaban ideas que estaban en las antípodas de este grupo y que luego el modus operandi era, digamos, muy violento, con secuestros, como dijimos, con asesinatos y con esta marca registrada de estos cuerpos que quedaban acribillados con las manos atadas en la espalda a la vera de, por ejemplo, el Camino de Cintura, yendo para Punta Lara, un lugar muy típico donde aparecían las víctimas, los cadáveres de la CNU. Y estamos hablando de un accionar que apuntaba a un sector específico de la población. Este es otro de los argumentos clave que va a utilizar la justicia para hoy en día estar juzgando, justamente enjuiciando a actores que perpetraron crímenes antes del terrorismo de Estado. Por ejemplo, las primeras víctimas que fueron dos dirigentes gremiales, Rodolfo Hachem y Carlos Miguel fueron dos dirigentes gremiales, como vos decías, que estaban, digamos, enrolados en ATULP, en el gremio de los trabajadores de la Universidad de La Plata, y que fueron, digamos, como las primeras víctimas más conocidas y que marcaron un hito porque su secuestro y asesinato en noviembre de 1974 desató un enfrentamiento muy cruento entre, digamos, por un lado las facciones de la CNU y por el otro militantes de izquierda que, por supuesto, tenían otro nivel de enfrentamiento y otra manera de dirimir los conflictos que se suscitaban, ¿no es cierto? Estamos hablando, en definitiva, de casi 60 hechos con 40 víctimas. Esto es lo que suponen las querellas después de una larga investigación. Los que llegaron a juicio, acotadamente. Estamos hablando de, digamos, 7 víctimas y 3 hechos, ¿no? Como para tener una dimensión. Nos vamos a ocupar más adelante del juicio, de un juicio que vamos a ver las características muy particulares que tiene, pero en el próximo bloque van a empezar a hablar las víctimas, ¿no? Vamos a empezar a escuchar a las víctimas que dejó la CNU hoy, que nos van a empezar a contar cómo fue padecer y cómo ese clima enrarecido de finales de los 60 fue preanunciando lo que sucedería después con el golpe cívico-militar.